Buenas tardes, hola, compañeros de la materia de teoría de Estado. Quiero saludarlos, darles la bienvenida nuevamente a esta materia. Asimismo, informarles que en la plataforma, pues ya ustedes tienen allí las notas de las evaluaciones que ustedes han presentado. Y quiero también conversar el día de hoy un tema que me resultó interesante compartirlo en clase el día de hoy sobre la teoría de Max Weber, sobre la violencia legítima, y de Carl Schmitt sobre la teoría de amigo-enemigo y la teoría del enemigo externo. Carl Schmitt, un filósofo político de origen alemán, y planteaba esta tesis que pues resulta interesante conversarla, sobre todo en estos tiempos donde la política pues deja a un lado su verdadero compromiso para dar satisfacción a las necesidades de su grupo social. Cuando nosotros hablamos en la primera clase sobre la forma del Estado, cómo se representa el Estado, decíamos que era su forma o su figura era algo abstracto, no podíamos percibirlo con los sentidos, pero que sí estaba representado a través de los símbolos patrios, el escudo, la bandera. Sin embargo, quien verdaderamente percibía o el componente más importante, por decirlo de alguna manera, de lo que era el Estado, es la sociedad. En una de las actividades que yo le enviaba su programa académico, observamos allí cómo Hans Kelsen, jurista de origen romano, perdón, explicaba que la estructura jurídica viene siendo el pilar fundamental dentro de la sociedad. Pero como lo dice Max Weber y Thomas Hobbes, esa estructura o ese componente jurídico no puede ir solo, debe ir acompañado de lo que Max Weber llamó la violencia legítima, la violencia institucionalizada. Y esa violencia legítima, pues es la que nosotros observamos que está representado por ese poder coercitivo del Estado a través de las instituciones policiales, por ejemplo, o a través de un sistema de justicia. Realmente, Rousseau, cuando hablaba sobre el contrato social, también afirmaba de que el hombre quería ser libre, pero siempre está sometido a las cadenas. Realmente no hay un contrato social que permita al ser humano pues tener plena libertad dentro de esa sociedad, porque el ser humano renuncia a ciertos derechos para adquirir otros y se somete, como lo refiere Max Weber, a esa violencia legítima, a esa violencia institucionalizada. Violencia que en todo caso pues es necesaria. Algunos doctrinarios refieren que la única manera de que pueda formarse el Estado viene a través de ese poder coercitivo de quien lo gobierna. Recordemos que anteriormente el gobierno o el Estado como tal pues tenía una gran influencia desde el punto de vista religioso. Todo lo que se hacía era en función o en representación de un Dios divino, un ser superior, y todo lo que se hacía contrario a los mandamientos del gobierno, del Estado, del imperio, del emperador, del rey, o la figura que allí se encuentre, pues venía siendo como una falta a esas obligaciones desde el punto de vista religioso y había, o se pensaba que había un castigo divino a quien no cumplía con esas obligaciones, sino que eran impuestas por parte del emperador del rey. No obstante, a medida que la sociedad fue evolucionando, pues se separó de los aspectos religiosos sobre el gobierno, sobre quien dirige las riendas del Estado de esa sociedad, pero se ancló o apalancó más bien a ese poder coercitivo que se ejerce, como lo decía Hans Kelsen, a través de esa estructura jurídica. Esos aspectos normativos, estimados compañeros, para mí resultan de gran importancia dentro de la sociedad porque nos permiten, en todo caso, pues tener una convivencia dentro de lo posible, en armonía, donde cada uno de nosotros pues nos hacemos valer ciertos derechos y ciertas obligaciones que están establecidos en el principal contrato social que es la Constitución Nacional. La Constitución de 1999, en el caso de Venezuela, y si retrocedemos la historia, desde 1811, cuando se estableció la primera república en el país, la primera constitución, pues allí se establece
o se fija más bien en ese articulado cuáles son los compromisos y las obligaciones propias tanto de los individuos que forman parte de esa sociedad como de quien dirige esa sociedad, el gobierno del turno que allí se encuentra. Entonces, quería comentar el caso de la teoría de Thomas Hobbes y de Max Weber, pero también quería, cuando hablamos de los aspectos políticos dentro de la sociedad, en el libro que desarrolló Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, en 1513, allí Maquiavelo, y quiero leerlo de manera textual, cuando se habla de los aspectos políticos que en todo caso en nuestros tiempos, en esta forma de gobierno moderna, o más bien de esta forma de Estado contemporánea como la que nosotros apreciamos en este momento, que anteriormente era concreto, porque eran aspectos religiosos, ahora, como lo refiere la doctrina, viene siendo abstracta, no podemos apreciarla con nuestro sentido. Pero desde el punto de vista de la política, que al final del camino y luego de la independencia de los Estados Unidos, cuando por primera vez se desarrolla en la humanidad los primeros conceptos de lo que es la democracia, gracias muy mal, los primeros conceptos de lo que es la democracia, se tiene una influencia importante en los temas políticos, pero quiero citar, sobre todo en las épocas modernas, los cuestionamientos que se hacen, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, porque realmente no se concibe y termina de concretar la idea de un gobierno que sea garantista de los derechos de los ciudadanos que forman parte de esa sociedad. Fíjate lo que refiere, y lo voy a leer de manera textual, Maquiavelo: la política nada tiene que ver con la moral. Un buen soberano debe ser capaz de actuar como una mala persona. Termina diciendo lo siguiente: la revolución que Maquiavelo provocó en el pensamiento político se debe a su máxima de que los estados precisan soberanos fuertes que puedan garantizar la paz, la seguridad y el bienestar del país. Maquiavelo, cuando conversaba o explicaba más bien temas de carácter político, porque la política va unida al desarrollo social, cultural, económico, son las decisiones políticas las que tienen un gran impacto dentro de la sociedad, especialmente siempre cuando converso este tema, saco a relucir tres características fundamentales que considero yo tiene que ser la columna vertebral, eh, los cimientos de una sociedad sana, una sociedad próspera, que es la educación, la seguridad y por supuesto la salud. Un sistema sólido de educación permite tener una sociedad próspera, un sistema que vaya acompañado de una sociedad con seguridad de todos los puntos de vista, represiva, desde el punto de vista eh, de la prevención, de la comisión de hechos punibles, por supuesto un sistema de salud sólido. Cuando nosotros conocemos o pueda un sistema de gobierno garantizar estos tres aspectos dentro de la sociedad, podemos decir que efectivamente estamos en presencia de un gobierno bueno, lo refiere Maquiavelo en la tesis de Príncipe, en su libro que desarrolló en los años 1513. Pero allí algo interesante sobre el comportamiento humano de ese político. Debe separarse de lo moral. Ya desde allí describía Maquiavelo como eh, las características propias de esos futuros gobiernos que hoy conocemos. También en su obra, este autor refería otro aspecto importante con respecto a la democracia, que pretendía o conocía la democracia como la oportunidad de participar todos en temas de carácter político que por supuesto tengan un gran impacto dentro de la sociedad. Pero fíjate que esta democracia, Maquiavelo la describía, esa forma de participar de todos los ciudadanos, podría llegar a confundir y llegar a ocupar cargos de elección popular a aquellos que tengan discurso populista más que un discurso cargado de voluntad, cargado de compromiso para la satisfacción de las principales necesidades de sus conciudadanos.
Y fíjate lo que refiere, y con el permiso de ustedes lo voy a leer de manera textual. Había observado que la democracia abría las puertas de talentos más corrientes. Con este sistema, hombres ambiciosos, aunque no especialmente inteligentes, tienen la oportunidad de conectar con las masas mediante lemas electorales sencillos. Por el contrario, personalidades extraordinarias no tienen por lo general posibilidades de ser elegidas, porque la gran mayoría ni siquiera las entiende. Fíjate que el tema de la democracia y brindar la oportunidad a que todos los conciudadanos pues tengamos, digamos, esa, esa oportunidad, valga la redundancia, de participar en actos de elección popular, pues no existe un filtro de quiénes van a dirigir nuestra rienda. Queda a la conciencia, al libre albedrío, a ese voto con responsabilidad, por supuesto, en los cargos de elección popular, de elegir a esas personas que van a dirigir el destino de nuestra sociedad, pero de manera solapada, como lo refiere en esta obra este autor, puede infiltrarse, y que es lo que nosotros en Latinoamérica constantemente percibimos, cómo se filtran políticos, cómo se filtran allí candidatos que luego ocupan esos cargos de elección popular de trascendencia, porque tienen un impacto, son los que toman las decisiones en nuestra sociedad, pero aprovechándose de ese discurso populista, eh, llegan a esos cargos con la carencia y por supuesto la inteligencia, la experiencia y las capacidades en la toma de decisión que permitan a nosotros, los ciudadanos de a pie, pues tener una o concebir una vida a plenitud, que nuestras principales necesidades pues, sean garantizadas a plenitud y viene descubriéndose en ensayo y error en la toma de decisiones. Por esa razón, cuando inicié la clase de hoy, y con esto pues quiero concluirla, Carl Smith, que explicaba un jurista de origen alemán, hablaba de dos teorías o dos tesis, principalmente de la teoría del enemigo externo. ¿Y qué planteaba Carl Smith con la teoría del enemigo externo? Normalmente, en la mayoría de los casos, lo hablamos desde el punto de vista político. Cuando no se asume una responsabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gobierno, pues es muy sencillo darle la responsabilidad a un tercero. Gary Smith asimilaba esta política o esta teoría desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, cuando en una empresa, en un negocio pequeño, mediano, para un consorcio, cualquiera sea la característica de este, el consumidor, cuando llega a a preguntar por un producto que requiere consumir en ese momento, pues es muy sencillo para el comerciante atribuirle esta responsabilidad a un tercero y, por ejemplo, explicar que ese producto no ha llegado porque el transporte, el contenedor, el buque no ha llegado o no le ha llevado la mercancía a su destino, a su anaquel, al centro comercial como tal. Entonces, las responsabilidades de otros, igual sucede desde el punto de vista político, en especial en los países donde existe un gobierno totalitario o eh, gobierno donde la principal característica pues sea evadir la responsabilidad, un corte muy característico de los gobiernos en Latinoamérica. Y entonces pues aquí la tesis es la responsabilidad de un tercero. Si nosotros vemos las debilidades que ocurren en nuestros sistemas de gobierno, en nuestra sociedad, y hablábamos hace un momento sobre estas tres características, la educación, la salud y la seguridad, pues es muy sencillo atribuirle esto a responsabilidades externas, inclusive atribuirle a intenciones de gobiernos extranjeros o de organismos de carácter internacional. Entonces, pues verdaderamente, ya concretando esta tesis o esta teoría que quería comentarle el día de hoy, pues el Estado como tal, concebido como una forma
pues no existe. El Estado moderno, como lo conocemos en la actualidad, pues es abstracto, no podemos percibirlo con nuestros sentidos, pero evidentemente hay ciertos requisitos que son necesarios para que pueda existir un Estado. Sabemos nosotros que el pueblo, su gobierno y por supuesto el asiento, el espacio geográfico, los límites que allí se den a ese Estado, a ese país, a ese gobierno. Pero fíjate que algunos autores sostienen que ese asentamiento o esa forma o anclar a esa sociedad en un espacio geográfico ocurre por la fuerza, no ocurre de otra manera. Hay un dominio de una fuerza mucho más, o de un poder mucho más fuerte sobre una clase menos favorecida, más débil, más vulnerable, y se impone siempre la fuerza, la somete esa sociedad a ese espacio geográfico y allí comienza a formarse la idea del Estado, comienza a existir una sumisión a través de lo que Max Weber decía, la violencia legítima, destacando dos aspectos fundamentales del Estado, que tiene que ver con la capacidad fiscal y la capacidad legal del Estado. La capacidad fiscal siempre ha existido el cobro de los impuestos. Ahora, ¿cómo se retribuyen esos impuestos a la sociedad? Evidentemente, hay gobiernos mucho más preparados, con una técnica de distribución de sus recursos que se obtienen a través de los impuestos mucho más favorable, mucho más, yo diría, con priorizar ciertos aspectos de la sociedad, en especial temas de salud y educación, que hacen pues que sea efectivo, eficiente, eficaz en la distribución de esos recursos que por impuestos o los ingresos fiscales que le llegan al Estado. Y la capacidad legal que, que también es necesario dentro del Estado. Eh, concebimos la idea que las reglas o las normas dentro de la sociedad previamente deben estar establecidas. Y eso es lo que se conoce, o algunos autoridades la conocen como el principio de legalidad. No obstante, en algunas sociedades ese poder coercitivo pues trasciende un poco más para causar cierto temor dentro de los individuos y allá aparece lo que algunos autores han llamado el derecho penal del enemigo, que no es otra cosa que crear dispositivos de carácter legal que causen un gran impacto, el temor dentro de los individuos. El derecho penal tiene una característica muy importante que es impresionar, más bien intimidar, sería la palabra que está buscando, intimidar a la sociedad para que estos se cohíban en la comisión de hechos punibles. Hablemos de diferentes tipos, sí, de omisiones, robo, hurto o cualquier otra de las figuras que en el Código Penal que allí se encuentra. Pero el derecho penal del enemigo tiene una forma más bien protectora del propio gobierno, del propio Estado, para su protección. Bueno, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Quiero desearles un feliz fin de semana. Me hubiese gustado que hubiesen compartido conmigo la clase de hoy, me imagino yo, razones de la hora, horario, que no se pudieron conectar. Sin embargo, pues les reitero mi compromiso con ustedes de ayudarles y ustedes allí en la plataforma tienen mi correo electrónico y también mi número de teléfono para que puedan comunicarse con mi persona de manera de que puedan pues, cumplir de manera satisfactoria las obligaciones que se le han colocado en la plataforma. Que tengan una feliz tarde.